Amado hermano, Dios le bendiga. El tema de hoy, el umbral del juicio, como en los días de Noé y de Lot. Lo que está ocurriendo hoy ya fue anunciado en la Biblia. ¿Ya estás preparado? Es la pregunta. La buena noticia es que estás a tiempo. Amados hermanos y amigos de nuestro canal, La Palabra Viva de Dios, la Biblia, es un honor y una responsabilidad sagrada estar aquí hoy. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Espíritu Santo está llamando a las puertas del corazón humano. Sabiendo que los tiempos del fin se acercan y Dios no quiere que nos perdamos. Más bien Él quiere que nos preparemos. Abramos nuestras Biblias. Leamos Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, amados hermanos, hoy vamos a sumergirnos en una de las advertencias más directas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30. La Biblia dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, sí, amados hermanos, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o así será el día que venga nuestro Señor Jesucristo y toque tierra, ¿verdad? Vendrán cosas muy difíciles. Amados, ¿sabían ustedes que vienen tiempos difíciles para la tierra? Lo que estamos viendo hoy son solamente señales, pero los tiempos difíciles vienen. ¿Por qué Jesús eligió estos dos eventos específicos? Es la pregunta. ¿Por qué no habló de otras épocas de maldad? ¿Por qué los tiempos de Noé y los tiempos de Lot representan el clímax de la rebelión humana y la depravación o depravación total, ¿verdad? Representan momentos donde la paciencia de Dios llegó a su límite, porque el diseño original de la creación estaban siendo atacado desde su raíz. ¿Sabe que el amor de Dios es grande? ¿Sabe usted que la paciencia de Dios es grande y su misericordia súper grande? Por eso es que Dios no ha venido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no ha venido por amor a usted, que no ha venido a los pies de Cristo para que eh, por su misericordia nos salvemos. Hoy, mientras miramos las noticias, mientras vemos lo que se enseña en las escuelas, mientras observamos la descomposición de la familia, no podemos evitar sentir un escalofrío. Estamos viviendo el espejo de aquellos días. Prepárate,
porque hoy vamos a entender la urgencia de este mensaje. Amado hermano, querido amigo, si te está gustando este mensaje de los tiempos del fin, te invito a que te unas a este canal, que te suscribas y que dejes un like, un comentario a este mensaje y lo compartas para alguien que necesita una palabra de ánimo, una palabra de salvación. Dios les bendiga. Los días de Noé, la violencia y la corrupción del diseño. Vayamos al libro de Génesis capítulo 6. La Biblia nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero el versículo 11 añade algo crucial. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En los días de Noé, el pecado ya no era un tropiezo accidental, era una cultura. La palabra corromper en el hebreo original sugiere que algo se ha podrido hasta perder su forma original. La humanidad ya no se parecía a la imagen de Dios. Había una violencia desenfrenada, una falta total de respeto por la vida y, según muchos estudiosos, una alteración de la genética y el orden natural. Imagínense qué tiempos eran aquellos que Noé fue un hombre que caminó a contracorriente. Imaginen la escena. Noé construyendo un barco gigantesco en un lugar donde, según muchos teólogos, nunca había llovido de esa manera por 120 años. Cada golpe de martillo de Noé era un sermón. Cada tabla que ponía en el arca era un grito de arrepiéntanse. Pero, ¿qué hacía la gente? Jesús lo dijo: comían, bebían, se casaban. No es que comer o casarse sea malo. El problema es que estaban tan absortos en su cotidianidad, tan embriagados de sus placeres, que se volvieron indiferentes al juicio inminente. El pecado los había adormecido. En otras palabras, a ellos no les importaba, ¿verdad? Porque tenían que comer, tenían que beber, tenían fiestas, tenían de todo, pero no tenían a Dios. Pero en estos tiempos no hay diferencia, amado hermano, querido amigo. Hoy vemos lo mismo, la violencia llena nuestras calles y nuestras pantallas. La corrupción moral es vital como progreso. La gente, ¿verdad? La gente está tan ocupada con sus redes sociales, con sus compras y con sus entretenimientos, que cuando les hablas de la venida de Cristo, se ríen, tal como se reían de Noé. El arca está lista, la puerta sigue abierta, pero la mayoría prefiere quedarse afuera bailando sobre el abismo. Ahora veamos los días de Lot, el pecado de Sodoma y la ceguera. Ahora pasemos a la segunda comparación. Los días de Lot. Si Noé representa la violencia y la corrupción general, Lot representa la depravación moral y la perversión de la intimidad humana. Situémonos en Génesis 19, dos ángeles llegan a Sodoma. Lot, que aunque vivía en una ciudad pecaminosa, aún conservaba el temor de Dios. Los ve y le ruega que se queden en su casa. Él sabía lo que pasaba en las calles de Sodoma de noche. Él sabía que esa ciudad no era segura para visitantes.
Lo que sucede a continuación es uno de los relatos más oscuros de la Biblia. Dice la escritura que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. No era un grupo pequeño, era la sociedad entera la que estaba corrompida y estaban, ¿verdad?, en la casa de Lot, porque sabían de que Lot tenía dos visitantes, tenía dos, lo que no sabían ellos, mejor dicho, era que eran dos ángeles de Dios Todopoderoso. Rápidamente vayamos a Génesis 19:5. Dice que gritaron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Como bien sabemos, y como tú bien has discernido la palabra, conocer aquí es un eufemismo para relaciones sexuales. El pueblo de Sodoma no quería robarles, querían abusar de ellos, querían profanar a esos seres sin saber, ¿verdad?, que estaban frente a mensajeros de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Esto revela algo profundo sobre el estado espiritual de Sodoma, hermanos. No era solo un problema de conducta, era un problema de ceguera espiritual. Habían perdido el discernimiento, la sensibilidad y el temor de Dios. Y Lot, al ver esto, sale a la puerta para intentar detener la maldad, pero la reacción del pueblo es aún más fuerte. La presión social, la corrupción colectiva y el rechazo a la verdad se habían vuelto tan intensos que ya no había espacio para la corrección. La Biblia muestra que la maldad no solo estaba afuera, sino que ya había traspasado los límites del corazón humano. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el juicio no es algo inesperado, sino algo anunciado desde mucho antes. Pero aquí hay algo importante en medio de esa oscuridad. Dios todavía estaba actuando, no había perdido el control. Y aunque el pecado era grande, la misericordia de Dios aún estaba buscando rescatar a los justos. Esto nos enseña que incluso cuando el mundo parece completamente perdido, Dios sigue viendo, Dios sigue hablando y Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y la pregunta que este pasaje nos deja no es solo qué estaba pasando en Sodoma, sino qué está pasando hoy en nuestro corazón, en nuestra generación y en nuestra relación con Dios. Porque el mismo Dios que vio Sodoma, el mismo Dios que ve hoy el mundo y también es el mismo Dios que ve nuestras vidas. Dios nos está dando una oportunidad de salvación. La puerta, ¿verdad?, del arca está abierta. ¿Sabes quién es la puerta? Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Te invito a que vengas a los pies de Cristo. Te invito a que alabes y glorifiques el nombre de Dios desde que abres tus ojos en la mañana. Dile: gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das. Voy al baño, me lavo los dientes, la boca, la cara, me preparo para ir al trabajo, pero dándole gracias al Dios Todopoderoso. Seamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios hace
por nosotros cada día, por todo lo que hace Dios por tu familia y por mi familia. Estamos en deuda, tenemos que alabarle y glorificarle de día y de noche. Dios te bendiga y que esta enseñanza sea de mucha bendición para ti. Y te invito que te suscribas a nuestro canal, pero que comenta porque esos comentarios, esos likes que le dan ustedes al video, hace que este video se mueva para que más personas lo vean. Así trabaja YouTube, no es cosa mía, es cosa de YouTube, ¿verdad? Entonces vamos a apoyarnos unos a otros, dándole like, comentando. Dios te bendiga, comenta, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde. Amén.